Vamos a, prácticamente, hermanos, esta es la segunda parte del mensaje del domingo anterior. Nos quedamos solamente con una parte del mensaje. Ahora vamos a considerar las otras dos partes. Entonces, leyendo una vez más, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Leyendo una vez más este versículo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dios del cielo, recibe toda gloria y toda alabanza, mi Señor. Sea tu nombre santificado. Bendice, buen pastor, el corazón. Ayúdame, Señor, a poder llevar este mensaje. Que sea, mi Dios, las palabras adecuadas, que sea el concepto que tú quieres comunicar. Señor, solo tu espíritu tú puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, te pido que tú ayudes a cada corazón, que podamos ver cambios contundentes, radicales en nuestra vida. Lo hacemos para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que estábamos considerando es: traigamos cautivos los pensamientos a Cristo. En este caso, segunda parte. Cuando el Señor Jesucristo estaba cerca de la ciudad de Sicar, en Samaria, encuentra una mujer que iba a traer agua al pozo al mediodía. Recuerde que en aquel entonces las mujeres que iban al mediodía a sacar agua eran personas con una reputación no muy buena. Las jóvenes, las vírgenes, iban muy temprano por la mañana, pero al mediodía iba una mujer y Jesús estaba cerca de ese pozo. Entonces Jesús le dice, o le pide que le dé agua. Entonces ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Porque entre samaritanos y judíos no nos llevamos bien. Dentro de ese diálogo, todos ustedes saben lo que acontece. El Señor Jesús le dice: ve, llama a tu marido. Entonces ella le dice: no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, no es el tuyo. Esa mujer había edificado en su corazón un altar al hombre ideal. Había buscado al hombre que le iba a hacer feliz, al príncipe azul, pero buscó en el primero, en el segundo, en el tercero, cuarto y quinto. Entonces, lo mismo que vemos en este cuadro de la ciudad de Atenas, entregada a la idolatría, esa mujer tenía altares o un altar que iba cambiando solamente de nombre, pero hacia el hombre que la iba a hacer feliz. Ella confiaba de que iba a encontrar a alguien que le iba a hacer feliz. Mas Jesús le dijo: si vuelves a tomar de esta agua, en otras palabras, si vuelves a caer en ese mismo error de creer que es el hombre quien te va a hacer feliz, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. ¿Cuántas personas hoy en día realmente no tienen altares en su alma? Las mujeres normalmente piensan que si encuentran el hombre ideal de su vida van a ser felices. Ninguna mujer, ningún hombre hace feliz a otro. El único que hace feliz al hombre y a la mujer es Dios. Es el Señor Jesucristo. Ahora, por eso encontramos personas que de repente están con grandes problemas, no solamente espirituales, sino psicológicos, también conductuales, problemas sociales, porque el levantar ídolos en el corazón no se dan cuenta que están exponiéndose a la influencia de demonios sobre su vida. Porque cuando nosotros creemos a la verdad, entonces la verdad hace que nosotros seamos libres. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero cuando creemos la mentira es prácticamente como es de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Entonces la persona que cree la mentira se somete a Satanás. Entonces es ahí entonces donde existe una serie de problemas y dificultades. Por eso es importante que veamos detrás de estas palabras que encontramos en este versículo, que enardeció a Pablo viendo la ciudad, dice, entregada a la idolatría.
porque él sabía que detrás de la idolatría, no solamente desde la perspectiva religiosa, sino también la idolatría, que hoy en día existe, el amor al dinero, por ejemplo, que se convierte en materialismo, el amor a la fama, al poder, al qué dirán, a la opinión pública. Otros han puesto a sus amigos en el primer lugar, han puesto a los padres también, los hijos, o los padres han puesto a sus hijos en el primer lugar, entonces se convierten en ídolos. Y es ahí donde de repente no se han dado cuenta que hay una influencia espiritual maligna detrás de poner esa confianza que solamente tendría que estar puesta en Dios. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto entonces nos lleva a ver la crisis que genera los altares o adoración a las ideas humanas que se convierten prácticamente en religiones. La religión para algunos es el trabajo, porque han puesto el trabajo en primer lugar y el trabajo es su religión. O son sus ideas, es su ego, es sus deseos, lo que sea. Ahora bien, recordemos que Atenas en aquel entonces era el centro intelectual y cultural del mundo que atraía a estudiantes de todas partes del mundo con el deseo de conocer algo nuevo. No había otro lugar que desde la perspectiva cultural e intelectual tuviera esos niveles. Sin embargo, vemos en ese lugar altos niveles de ignorancia en la parte espiritual. Y eso es lo que sucede muchas veces con aquellas personas que creen que al estar entregados, por ejemplo, a la idolatría, no les está afectando absolutamente en nada. Ahora, por eso quiero que veamos con cuidado qué es lo que está detrás de todo esto. El Espíritu Santo lo revela a través de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice así la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La palabra partícipe en el griego significa socio o compañero. En otras palabras, no quiero, dice acá, que se hagan socios con los demonios. ¿Cómo es posible eso? A través del engaño de la idolatría. Es como el matrimonio. En el momento que alguien se une en matrimonio, dice la Biblia, por tanto dejará el hombre su padre y a su madre, y luego se unirán y serán una sola carne. De igual manera, cuando una persona entra en la idolatría, se hace uno con los demonios. O sea, se convierte en un socio, se convierte en un compañero, prácticamente es como una especie de una sociedad anónima con Satanás. Eso es lo que pasó con Judas. Judas, cuando creyó en el dinero y no en Jesús, esa idea materialista, cuando estaba en la última cena, fíjense bien, y Jesús le entrega el pan, entonces en ese momento prácticamente lo que estaba haciendo Judas era despreciar aquello que el Señor le estaba dando, es decir, le estaba entregando simbólicamente que él iba a entregar su cuerpo en favor de toda la humanidad para el perdón de pecados, pero como él en su corazón tenía otra idea, entonces ese altar en su corazón hizo, dice la Biblia, que después de comer, Satanás entró en él. Es el único caso que se ve en la Biblia que el mismo Satanás, no un demonio, sino el príncipe de los demonios, entra en un hombre. Y eso lo hizo que luego fuese donde los sacerdotes y que le dieran el dinero. Fíjense bien, todavía no había recibido el dinero, pero ya había un altar a una idea falsa. Y Satanás entró en él. O sea, se hizo socio con Satanás. De ahí que entonces, hermanos, de igual manera existen las religiones. ¿Qué es la religión? La religión es una idea falsa. El evangelio es la revelación de Dios. Las religiones tienen sus distintas formas de ver las cosas, pero de igual manera es algo que Dios no ha dado.
la filosofía, como dice la Biblia, filosofías huecas. Ahora, las experiencias a nivel espiritual prácticamente es que una persona entra bajo la opresión y en algunos casos bajo posesión demoníaca. Quiero que piense por un momento lo que sucede en una familia, en una sociedad, en una nación entregada a la idolatría. Significa que es una sociedad gobernada por demonios. Pensémoslo en nuestro contexto, en nuestro país. ¿Cuál es el verdadero problema? Normalmente se están tratando de resolver los problemas sintomáticamente, pero no a raíz del problema. Está bien las distracciones, el deporte, la música, el arte y todo lo demás, pero no se está resolviendo de raíz el problema. La raíz del problema es la idolatría. La idolatría, por ejemplo, al dinero, la idolatría al sexo, la idolatría y a muchas cosas, al egoísmo, tantas cosas que es lo que realmente está afectando. Entonces por eso Pablo se enardeció, porque él sabía que ese pueblo tan intelectual eran títeres de Satanás. Entonces las experiencias psicológicas que una persona pasa cuando está siendo manipulada por los demonios, entre ellas encontramos, por ejemplo, falta de paz, tormento mental, aborrecimiento a las personas que le hacen bien. Ese fue el caso de Saúl. Saúl, cuando queda gobernado por los demonios, inmediatamente no estaba tranquilo, andaba angustiado a niveles insospechables, un tormento en cuanto a las ideas, no tenía coordinación en sus pensamientos y aborrecía a su yerno, que era un buen yerno, que era David. David solamente le hacía bienes. Entonces una persona atormentada por demonios le hace daño a la persona que le hace bien. Te dice, pero ¿por qué no me puedo explicar esto? A lo mejor dentro de la misma familia usted puede decir, pero ¿por qué? Si yo lo único que he hecho es hacerle bien, pero ¿por qué esa persona actúa mal contra mí? Entonces analice si existe idolatría en esa vida que le está dañando. Otras experiencias es el deseo de morirse y tiene inclinaciones hacia el suicidio. Eso lo vemos también en muchos casos en la palabra de Dios. Por ejemplo, aquel joven que estaba endemoniado, dice que el demonio lo tiraba al fuego o al agua. ¿Cuál era la intención? Matarlo. Entonces hay muchas personas cuando están atormentadas por demonios, de igual manera sienten una inclinación muy fuerte y en algunos casos intentan quitarse la vida. Hermanos, lo he visto a lo largo de los años en la vida pastoral, en consejería, en casos de novios, en casos de matrimonios, que tienen, por ejemplo, el cónyuge o el novio o la novia, que tienen deseo de morirse. Yo les pregunto, ¿y por qué quieres morirte? Es que mi novia me cortó. Ya no andamos. Entonces, y le digo yo, por eso te quieres quitar la vida. ¿Te has tenido pensamiento? Sí, me quiero quitar la vida. Es que siento que ya no tiene sentido mi existencia. Fíjense bien. La persona se siente dolida por el rechazo, pero no siente dolor por el rechazo que le ha causado a Dios. ¿Por qué razón? Porque prefirió a Barrabás, que sea la novia o el novio, y no a Jesús. Y algunas veces algunos de ellos creen que yo les voy a decir, ay pobrecito, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, a ellos yo les soy directo, les digo, mira, tú sos un egoísta de primer lugar. Primer lugar porque te duele lo que te han hecho, ¿verdad que sí? Sí, y lloran, sí, ajá. Pero no te duele lo que tú le has hecho a Dios. ¿Y qué le he hecho a Dios? Que has despreciado a Cristo por ese ídolo llamada, por decir algo, Martita. Si hay una Martita aquí, no, o Carlitos. Okay. Entonces, tú, en otras palabras, has escogido a Barrabás. Lo has puesto en el primer lugar. Está bien el noviazgo, es bueno, el matrimonio es bueno, pero no hay que poner a la persona en el primer lugar. Por eso que una persona cuando entra y le pone confianza, ese es el punto, pone confianza que es un hombre o una mujer la que le va a dar felicidad, queda bajo la opresión de demonios. Y el demonio, oiga bien esto, en primer lugar es padre de mentira, y a la vez Jesús dijo, Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Lo que quiere Él es que te mates. ¿Y cómo sucedió ese pensamiento? Porque tenés un ídolo ahí en tu corazón.
Eso puede suceder con la empresa, eso puede suceder con el trabajo. Si usted ha puesto la empresa, su negocio, su vida, su cuerpo. Hoy algunos aman el cuerpo tanto y es su ídolo, porque no hay mejor, digamos, exposición muscular que la que usted tiene. Entonces, claro, y de repente le dice el médico, le tengo malas noticias. ¿Qué es? Tiene cáncer. Entonces ahí viene el deseo de morir, porque es el cuerpo, el ídolo. Hermanos, por eso Pablo se enardeció, porque él sabía que detrás de todo esto los demonios están controlando. Otra experiencia psicológica que pasan las personas que están atormentadas por demonios es deseo de venganza y se transforma en violencia. Hay gente que es violenta pero no quiere ser violenta y no sabe de dónde surge esa violencia. ¿Por qué? Porque la persona atormentada aborrece, es una persona que quiere vengarse. Además de eso, pérdida de control de sus pensamientos, emociones y voluntad. Ya no es dueño de sus pensamientos, no es dueño de los sentimientos, ni tampoco de su voluntad. Entonces piense lo que sucede en una sociedad. Hermano, este país lo que necesita es cambio de mentalidad. Si hay un cambio en nuestra manera de pensar de la mentira hacia la verdad, habrá cambios estructurales en nuestro corazón. Ahí entonces va a haber un cambio a nivel de matrimonio. Por eso es importantísimo que nosotros analicemos el problema personal, familiar, matrimonial, social, en la vida del trabajo. Si nosotros estamos viendo una serie de problemas, hermanos, eso solamente es prácticamente la expresión de la obra demoníaca a través de las personas. Hermanos, necesitamos ir a la raíz. Por eso es importante traer cautivo los pensamientos a Cristo. ¿Por qué? Porque a través de los pensamientos entró la mano de Satanás. Entonces es aquí, hermanos, donde la palabra nos da aquí claramente las armas para poder traer cautivo los pensamientos a Cristo. Y son dos armas poderosas que vemos aquí en esta porción. Lea conmigo, por favor, siempre en este capítulo 17 de Hechos, versículo 17 al 21. Dice así: así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hay dos armas poderosas, de las cuales el mismo Señor nos lo revela en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, refutando argumentos. ¿Qué son los argumentos? Ideas. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas armas que Dios nos ha dado para poder realmente traer cautivo el pensamiento, es decir, la raíz del problema de la idolatría. En este caso, aquí vemos dos armas poderosas. La primera tiene que ver con la enseñanza y la segunda tiene que ver con la predicación. Hermanos, algunos han despreciado esto, pero esto es lo más poderoso que puede haber. Por eso vemos aquí, hermanos, qué es lo que hacía Pablo mientras estaba en Atenas. Él estaba enardecido por lo que estaba sucediendo. Pero en el versículo 7 nos dice que Pablo discutía en las sinagogas, no solamente en la sinagoga, sino en la plaza cada día. O sea, que estaba con el grupo de los religiosos, pero también estaba con los que no eran judíos. La palabra discutir, aquí, hermanos, en el griego, significa discutir con argumentación razonable. Es decir, traer juntas razones diferentes o consideración de distintas razones o digamos,
argumentaciones. Entonces aquí estamos hablando de la apologética, estamos hablando de un debate. En una enseñanza tiene que existir eso, tiene que existir un debate, tiene que haber una apologética, una defensa de la verdad. Por eso la palabra de Dios nos dice con mucha claridad, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice, sino santidad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que presentar, dice, defensa, es decir, entrar en un debate. Por eso Pablo lo que hacía era eso, es decir, él estaba exponiendo posiciones, estaba argumentando con la palabra, estaba poniendo las razones bíblicas y por el otro lado estaba argumentando en contra de la idolatría. O sea, eso es importante. En una enseñanza tenemos nosotros que presentar evidencias y que haya una interacción. Algunas veces nosotros queremos que la gente crea solo por lo que yo digo. No, hermano, especialmente el mundo intelectual, hay que presentarle evidencias, razones. El dogma es algo que la gente cree sin reflexionar, aunque no tenga fundamento. La Biblia no es un dogma, la Biblia es la palabra de Dios. El dogma es una idea de hombre que hay que aceptarla aunque no tenga razón. Eso es irracional. Lo que tenemos que aceptar es la verdad de Dios. Entonces Pablo, cuando estaba discutiendo, ¿con quiénes? Que estaba discutiendo con los judíos, estamos hablando con religiosos, estaba discutiendo con los griegos piadosos, es decir, habían griegos que no eran idólatras, pero que eran buena gente. Había también el pueblo en general y estaban los intelectuales, estamos hablando de los epicúreos y de los estoicos. Con todos ellos, él realmente estaba discutiendo. En otras palabras, estaba trayendo razones justas para ser consideradas en un debate. Sin embargo, dice aquí la Escritura que los epicúreos y los estoicos disputaban. Esa es otra palabra, dice bien, diferente a la palabra discutir. El disputar es otra palabra griega que significa prácticamente encontrarse con el fin de discutir o atacar. En otras palabras, los epicúreos, los estoicos, no eran tan amables. Pablo era amable porque estaba presentando razones, evidencias, estaba presentando verdades, pero los otros no. Los otros estaban debatiendo con el ánimo de confrontar, de pelear. Eso lo vamos a encontrar en todas partes. Pero vea esto, hermanos, esto no es algo nuevo. Vemos Elías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, oiga, cuando creyó la mentira en el tiempo de Elías, ellos se volvieron apóstatas. Cambiar esa mentalidad era algo sumamente crítico. Le habían dado la espalda a Dios y se habían vuelto a los baales, a la idolatría. Pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, entró en una apologética. Le dijo a los sacerdotes de Baal, edifiquen ustedes un altar y yo voy a edificar un altar a Jehová. Edifiquen un altar a Baal y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Estamos hablando de poner razones, poner pensamientos, ponerlos en una balanza. Y aquello que tenga respuesta, que tenga evidencias, aquello que realmente funcione, eso es lo que vamos a creer. Y a ellos les pareció. Entonces, claro, los sacerdotes de Baal, que estaban, era el altar a la mentira, invocaron a Baal todo el día y nada sucedió. Y Elías, al final del día, por la tarde, invocó el nombre de Dios y en unos pocos segundos, dice la Biblia, cayó fuego del cielo y consumió el altar de Elías. ¿Por qué? Porque Elías lo que quería era, muy bien, señores, ustedes creen esto. Bueno, entonces vamos a aceptar por evidencias, no por argumentos. Si hay evidencias de Baal, Baal es Dios. Pero si no hay evidencias, sino que está en el altar que estoy edificando a Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Él es el verdadero. ¿Qué pasó? Al final, entonces, el pueblo dijo, Jehová es Dios. Fíjense bien, Él trajo cautivo los pensamientos de toda una nación.
¿Qué pasó? Inmediatamente, claro, la economía estaba quebrada porque no había llovido por 3 años y medio. Había hambre, había crisis, había problemas. Entonces, la palabra de Dios dice que descendió una lluvia tan grande. Eso significa cultivos, significa comerciar, significa alimento para los hijos, para la familia, para el ganado, volver otra vez a la prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad viene cuando estamos en correcta armonía con el Señor. Entonces, esa fue la apologética de Elías. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que entrar en estos debates. Les quiero decir con toda, hermanos, franqueza, el propósito de nosotros como pastores aquí en la iglesia no es solamente que vengan a escuchar la palabra. Nuestro propósito es que ustedes entren en debate con hermanos, contra aquellos argumentos que van en contra de la palabra de Dios, pero que lo hagan con amabilidad, con conocimiento. Para eso necesitamos leer la palabra día y noche. Tenemos que meditarla, conociendo la verdad. Entonces vamos a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted está viendo, estimado padre, que su hijo o su hija está fuera, digamos, de la voluntad de Dios, está tomando caminos equivocados, y usted le ordena, usted dice, no vas a hacer esto, no vas a hacer, pero la persona reacciona negativamente, ¿cómo va a traer cautivo el pensamiento de una hija, de un hijo, o de un padre también, o de una madre que se están equivocando? ¿Cómo se va a hacer eso? A través de la enseñanza de la palabra. Por eso, papá y mamá, la palabra tiene que estar presente en la casa. Tiene que haber un devocional después de cena, por decir algo, o antes del desayuno, como usted quiera. Pero es importante que la palabra esté presente para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que no andemos apagando fuegos más adelante. Y cuando no lo hacemos, tenemos que andar apagando fuegos, nos convertimos en bomberos. Y Dios no quiere eso, hermanos. Por eso, la manera de traer cautivo estos pensamientos es por el razonamiento poderoso de la palabra de Dios. ¿Quién era la audiencia que tenía Pablo ahí? Estamos hablando de las dos corrientes filosóficas de aquel entonces más importantes. Estaban los epicúreos y estaban los estoicos. Prácticamente los epicúreos, podemos hacer un símil con los publicanos y pecadores, pero a la versión griega. Y los estoicos es la versión de los fariseos griegos. Los mismos grupos los encontramos en todas las culturas. El Señor Jesucristo se enfrentó con los publicanos y pecadores, pero también se encontró con los fariseos. Eso eran esos dos grupos. En los epicúreos, entre las cosas que ellos consideraban, en primer lugar, ellos decían, el placer para nosotros es todo. Hay que darle rienda suelta a nuestro deseo. Ese es el propósito de nuestra vida. No hay que negarse ningún placer. Eran eminentemente materialistas y a la vez eran personas que ellos creían que el tenerle temor a la muerte era una superstición, porque no hay vida después de la muerte. De ellos surge aquella idea, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pregunto, ¿habrá algunos epicúreos aquí? ¿Habrá? Y es cierto, en el mundo así es. Fíjense bien cómo la filosofía de aquel entonces ha influido en el pensamiento humano a través de los años. Vemos, por ejemplo, el hedonismo actual. La gente lo único que quiere es el placer, darle riendas sueltas a los deseos. De ahí vienen esas famosas palabras, la inclusión. De otras palabras, dale rienda suelta, este es tu deseo, dale, si esto es para ti, está bien, hazlo. Mientras no le hagas daño a otro, hazlo si esto está bien para ti. Entonces, esa idea, ¿acaso no se da cuenta que el alma que tiene es alma eterna y tiene que dar cuenta a Dios? Esos eran prácticamente los publicanos y pecadores en la versión griega. Pero los estoicos, eso sí, eran más fariseos. Ellos eran muy éticos, eran de esas personas que no le hacen mal a nadie, pero eran unos panteístas. Ellos creían que toda la creación era Dios, por lo tanto había mucho fetichismo y muchas cosas así.
ellos también pensaban que era la suerte o el destino los que los marcaba. Así que si venía algo a sus vidas, pues había que aceptarlo de esa manera porque es el destino. Entonces, si es el destino, yo tengo que de alguna manera lidiar con el dolor, porque ese es mi destino en esta tierra. Eran fatalistas, pero también a la vez ellos pensaban que su felicidad era vivir éticamente. Hermanos, ideas como estas también han pasado a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí en nuestro país, dígame si no es cierto, especialmente aquellos que tenemos más de 25 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían nuestros padres? Los hombres no lloran. Sí, papá. Y con las grandes lágrimas y sobándonos, si no llora. No, ¿por qué el estoicismo? Negar el dolor. Sí, se me duele, pero ay, qué lindo es el dolor. No. Vea esto. En las funerarias es común. ¿Qué es lo que le dicen algunos cuando van a consolar? Fortaleza, fortaleza, hermano, no llore. Pero Jesús no hizo con Marta y María. Jesús se puso a llorar con ellos. Pero hoy en día pensamos que no llorar es tener un buen carácter, porque eso era el pensamiento estoico. Por algo Dios nos ha dado los lagrimales, hermanos. A lo mejor si la esposa le dice, no llore, es porque quiere que se muera del corazón, caballero. ¿Verdad? Porque las lágrimas es una descompresión, hay que llorar. Entonces cuando tenemos que hacerlo. Pero esa era la audiencia que tenía el apóstol Pablo. Ahora, vea esto, hermanos. En ese momento, cuando Pablo empieza a discutir con ellos, entonces esa argumentación, Pablo presentaba en una forma ética, en una forma cordial los argumentos, pero los estoicos, ellos disputaban, es decir, ellos peleaban contra él. Entonces en ese momento dijeron, bueno, nosotros los que estamos oyendo aquí, estos son palabreros. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, el término, ese término que ocupa aquí, palabrero, era una palabra despectiva que se ocupaba en el mundo griego. Él se decía a las aves que andaban recogiendo, digamos, semillas. Pero lo decían de una manera despectiva a aquellas personas que andaban recogiendo retazos filosóficos y hacían una ensalada. En otras palabras, no tiene una definición lo que está diciendo. Esta es una ensalada de ideas, pero es como lo que hablaba Cantinflas, pues, algo así. Entonces, bien acantinflado. Entonces, o sea, cuando oyeron a Pablo predicar el evangelio, entonces ellos decían, este es un palabrero, esto no tiene sentido. Hermano, es que el propósito de la apologética y del debate es abrir el interés. En ese momento, claro, como ellos no entendían, hermano, eso es importante, abrir el interés en la mente de otra persona. Pero ¿cómo va a ser eso? A través de la argumentación. Por favor, si usted tiene que argumentar con los hijos, ponga la palabra enfrente, hermanos. Tiene que argumentar, hijo, con papá, pon la palabra. Tiene que argumentar con otras personas, hágalo con la palabra de Dios. Porque eso le va a abrir el interés. Y entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, te vamos a oír. Ahora te vamos a escuchar en el aerópago. Entonces aquí viene la segunda arma poderosa para traer cautivo el pensamiento. No solamente es la apologética, el debate bíblico. Para hacerles, hermano, una referencia histórica, por ejemplo, Juan Calvino, Juan Knox, podemos hablar también de otros reformadores, como también Lutero, en todo lo que era no solamente Alemania, sino en Suiza, en toda Europa, ellos en las plazas públicas hacían debates. Por un lado estaban ellos y por otro lado estaban los sacerdotes. Entonces, en esos debates bíblicos, cuando la gente veía quién es el que ganaba, se iban con el que ganaba. Y así fue como Juan Calvino, Juan Knox, Zwinglio, Lutero empezaron luego a atraer a muchas personas. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es contundente y es poderosa.
tiene argumentos gloriosos que, hermano, cualquier pensador, hermano, que lo resista es porque es necio, pero tiene el contenido poderoso de la verdad y es la verdad misma. Entonces, por eso nosotros debemos de usar este debate en una forma cordial, es decir, una exposición. Por eso es importante los pequeños grupos donde se estudia la palabra, porque eso da lugar a preguntas y respuestas. Pero en cambio la predicación, como en este caso, que es lo que estoy haciendo, o por lo menos digo que estoy haciendo, es declarar verdades, principios irrefutables. Entonces, por eso que luego le dice, bueno, te vamos a escuchar. Y lo llevaron y dice, lo trajeron al Areópago. Ese lugar, el Areópago, era el tribunal donde se ventilaban en aquel entonces cuestiones morales y de religión. Es donde años o siglos atrás Sócrates habló en el Areópago y fue sentenciado a muerte. O sea, estamos hablando de el Areópago. Era donde se reunía la aristocracia intelectual, donde los expertos iban a escuchar las ponencias. Y si daba, o por lo menos ellos consideraban que era correcto, pues la persona era absuelta y si no podía ser condenada. Entonces, cuando le dicen, te vamos a llevar al Areópago, fue la otra oportunidad de usar la otra arma, que es la predicación del Evangelio. Hermanos, por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, hay poder en la palabra. Usted no tenga ningún temor, aunque estén los expertos del Areópago hoy en día alrededor suyo, no le tenga ningún temor. ¿Por qué? Porque ellos ignoran a Dios, no conocen a Dios, ignoran la verdad. Y como usted tiene la verdad, usted está seguro en lo que está diciendo. Entonces usted tiene que declarar. Entonces hay varias cosas importantes en la predicación. En la predicación estoy declarando verdades. Estoy declarando valores absolutos. Por ejemplo, cuando el profeta Elías le dijo a la viuda, así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará. No estaba para discutir eso, no era para un debate, era declararlo. Entonces la predicación tiene su parte también. Cuando el interés ya se ha abierto, entonces viene la declaración de las verdades. Y la verdad, dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, la predicación es que usted está diciendo así es. Por eso en una predicación uno no puede estar diciendo a mí me parece. Ahora, si es un argumento mío, así tengo que decirlo. Pero si es la palabra de Dios, así es y así es. Ahora, en la predicación por lo menos hay 7 cosas importantes que deben de ocurrir. En primer lugar, debe de aprovecharse la curiosidad que hay en la vida de ellos. ¿Cuál era la curiosidad de ellos? Era una curiosidad intelectual. Porque dice que los atenienses, ¿en qué se preocupaban todo el día? En oír o en decir algo nuevo. Usted tiene que analizar la audiencia. De hecho, entonces, lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 20, encontramos aquí que Pablo aprovechó las necesidades que hay en la gente para llevarles la palabra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, dice así: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo, donde quiera que llegaba, se adaptaba a ese ambiente. Hoy en día tenemos que adaptarnos, por ejemplo, a hablarle a los niños como a los niños, en el lenguaje que ellos entienden, en la forma que ellos comprenden, a los adultos, a los que saben leer y escribir y a aquellos que no saben leer ni escribir. Entonces, a todos
Pablo se adaptaba, así tenemos que ser nosotros. Entonces, dentro de ese mundo hay ciertas necesidades, ciertas curiosidades. Entonces, en la predicación tenemos que comprender, en primer lugar, la audiencia. En segundo lugar, debe ser doctrinalmente cristocéntrica. Porque él les predicaba, dice, el evangelio de Cristo y de la resurrección. En ningún momento hay que dejar a Cristo, porque el nombre de Cristo ofende a muchos. Hoy en día no se puede hablar de Cristo en algunas escuelas, se lo rechazan. Hermano, en algunas universidades no quieren que se hable de Jesús. Pero si vamos a traer cautivo todo pensamiento a Cristo, tenemos que doctrinalmente hablar de Cristo Jesús. No podemos, hermano, dejar de hablar, de decir, como dijo aquel que había sido ciego: una cosa sé, que antes era ciego pero ahora veo. Entonces tenemos que declarar quién lo hizo. Y a él le preguntaron, ¿quién lo hizo? Pues yo tengo que responder, Jesús lo hizo. Entonces tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar del evangelio. Así que la predicación siempre tiene que ser doctrinalmente cristocéntrica. En tercer lugar, debe de confrontar la realidad detrás de la apariencia. Porque Pablo le dice a ellos, observa, fíjense bien, cómo comienza él. En el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, en medio de los expertos, ahí estaba la crema y la nata de los intelectuales. En el Areópago no llegaba cualquier persona, solo aquellos grandes filósofos de ese entonces, los grandes estadistas, ahí estaban. Dirijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra religioso, que se traduce del griego, ¿saben qué significa? Supersticiosos. Así se introduce Pablo. Y literalmente la palabra griega significa temer al demonio. En otras palabras, ¿se puede usted imaginar decirles a todos ellos: observo que ustedes le tienen miedo a los demonios? Y es cierto, porque habían altares, por ejemplo, hoy en día hay algunos que andan con ciertas medallas, creo que es de San Cristóbal, no sé por ahí, que lo guarden en el camino. El fetichismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, con la predicación, tenemos que confrontar la realidad de las cosas, o de aquellas cosas que aparentan ser realmente muy buenas. Observo que sois muy religiosos, hermanos, porque ellos no hacían nada si no dependían de lo que ellos creían en cuanto a su religiosidad. Por ejemplo, las famosas musas del Partenón inspiraban las artes, las letras, la música, la ciencia, la filosofía, la arquitectura, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasó con la mujer samaritana. 5 maridos has tenido. En otras palabras, se había inspirado en 5 y en el 6º tampoco agarraba inspiración. Entonces, por eso Jesús le dijo: si vuelves en ese laberinto, podemos decirlo de esta manera, volverás a tener sed. No vas a encontrar el hombre ideal. Tú quieres ser feliz si yo te doy agua a ti. Si esta agua tú la bebes, es decir, la agua de la verdad, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Tenemos que enseñarle a la gente, declarar qué es lo que está detrás de lo que aparentemente es inofensivo. Tenemos que decirlo, porque eso es lo que va a traer convicción, eso es lo que va a atrapar el pensamiento, porque ellos ignoraban realmente la verdad. Ignoraban realmente la verdad. Por eso levantan un altar en el versículo 23, porque dice Pablo, pasando, dice, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hermano, la gente no conoce a Dios. Por eso, por esa ignorancia, necesitamos confrontarlos con la realidad. En cuarto lugar, en la predicación, debe de confrontarse con la grandeza de Dios. Tenemos que hablar de la grandeza de Dios. Por eso que en el versículo 24, Pablo empieza a decir de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la
faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces vemos aquí que en la predicación hay una confrontación con estas personas acerca de lo grande que es Dios. No es lo que ellos pensaban. Por eso tenían muchos altares, porque ahí les habla del Dios creador, les habla de un solo Señor y soberano, les habla del eterno, les habla del el que es glorioso, el único que es suficiente en sí mismo y no necesita de nadie. Es el creador del hombre, limitado con propósito de carácter eterno. Él está diciendo, nosotros somos obra de Dios. Y a la vez les está hablando como el Dios está al alcance de todo. Como ese Dios está al alcance de toda persona. Hermano, nosotros en la predicación tenemos que decir eso. Confrontarlos con la grandeza de Dios. Pero también en quinto lugar, debe de confrontarlos con la creación especial del hombre. Es lo que le está diciendo. Oiga, de una sola sangre Dios nos ha hecho a todos. Nos ha hecho algo especial. Tenemos que decirle a la gente eso. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que nosotros venimos del mono. Hermanos, el animal es diferente al ser humano. El animal solamente tiene alma y cuerpo. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es la imagen de Dios en el ser humano. Los animales no tienen imagen de Dios. Ellos son creados por Dios, pero no tienen imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano no es animal, como nos han hecho ver nuestros maestros que tuvimos de biología, en las ciencias naturales, en primaria, en la universidad, nos han hecho creer ese humanismo. No es cierto, hermanos. Por eso les está hablando aquí, nosotros no somos lo que ustedes piensan, le está diciendo acá Pablo. Le está confrontando con la verdad. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras preciosas, cultura de arte, de imaginación de hombre. O sea, Dios nos ha hecho, hermano, algo especial. Pero también tengo que confrontar a la persona en la predicación. En sexto lugar, debemos de confrontarlos con el pecado y la misericordia de Dios. Por eso le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros tenemos que hablar del pecado. No podemos hablar, hermanos, de que voy a ofender a la persona. Es que si yo le digo que eso es pecado, voy a perder la amistad. No la va a perder. Dígaselo, por favor. Hermano, mire, si usted tiene un ser querido, un familiar, un amigo, dígale. Porque el pecado es un cáncer. Sería antiético si un médico, viendo todos los exámenes, nos dice, miren, veo un poco extraño estos exámenes, pero a lo mejor no es. Mire, tómese una Panadol, acetaminofén, pero la verdad el examen dice tiene cáncer. Hermano, nosotros no podemos dejar de decir a la persona que el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Por eso les está hablando a esos intelectuales, arrepiéntanse, porque ustedes han ido en contra de Dios, ustedes han degradado a Dios, han ido fuera de los caminos de Dios y se han pervertido por eso. Por eso ahora manda Dios y pasa por alto. En otras palabras, Dios está dispuesto a perdonar todo pecado si el hombre se arrepiente. Tenemos que hablar de eso. No podemos en una predicación de dejar de decir que es necesario que la persona se arrepienta, porque el pecado lleva a la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero también en séptimo lugar, en esta predicación del apóstol Pablo, confronta a ellos con la realidad de un juicio.
Dice la palabra de Dios en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es el juez, dice la Biblia, de vivos y de los muertos. Tengo que confrontar a la persona con la realidad de que existe un cielo, pero existe un infierno. El problema era que los epicúreos, por ejemplo, ellos negaban la inmortalidad del alma y que el alma desaparecería en el momento de la muerte. Por eso ellos tenían la idea, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, ahora por eso algunos dicen, no, la vida hay que disfrutarla. No, tienes que entender esto, que un día, oiga bien esto, hermano, y esto lo veo, lo observo quizás cada mes, cuando estoy en una funeraria, cuando me encuentro en el cementerio. Hermano, ahí mueren ricos, ahí mueren pobres, ahí mueren intelectuales, ahí mueren iletrados, pero están en una misma caja. Ahí en el momento de la muerte se empareja la posición socioeconómica, política, la posición social, intelectual. Ahí es un terreno completamente parejo. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Entonces ahí, hermano, tenemos que confrontar a la persona que un día va a tener que dar cuentas a Dios. En una predicación tengo que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque de esa forma se trae cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Ellos creían que no había vida después de la muerte. Y los estoicos, ellos negaban la existencia del pecado. Entonces, en otras palabras, ¿y para qué me voy a arrepentir si la verdad que no existe tal cosa de pecado? Hermano, existe el pecado. Y por esa razón Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para llevar en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. El que quiere negar la existencia del pecado, por ejemplo, hermano, y lo voy a decir con amor y con mucho respeto y con aprecio a las personas, porque no estamos en contra de las personas, estamos en contra del problema que tienen las personas. El homosexualismo se está viendo ahora de otra manera. Como la Biblia lo presenta, el homosexualismo es pecado. Y la Biblia dice, hablando de todos los pecadores, que no heredarán el reino de los cielos. Esta palabra no les gusta. De hecho, encontramos pastores que están presos en otros países por predicar que la homosexualidad es pecado. Pero es la verdad. No podemos negar eso. Pero hoy, ¿qué es lo que quiere? El pensamiento estoico es de negar el pecado y no tengo por qué arrepentirme, yo estoy haciendo bien las cosas. Y no solamente en el área de la homosexualidad, en muchas otras cosas. Hermano, algunos están haciendo, por ejemplo, negocios ilícitos, y como la demás gente lo hace, entonces eso está bien y está prácticamente endureciendo su conciencia. Pero eso es un robo. ¿Cuánta gente está robando y cree que no está haciendo nada malo? Entonces tenemos que confrontar. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a confrontar. Dios va a levantar a los muertos, hermano, en el juicio final, en el juicio del trono blanco. Dice la Biblia que Dios va a resucitar a grandes y pequeños, es decir, a los que tenían una notoriedad social y a aquellos que nunca se supo ni siquiera cuál era su nombre. Van a ser resucitados y van a ser juzgados, dice, cada uno según las obras que haya hecho en esta tierra. Según lo que está escrito en los libros. Déjeme decirle, todo pecado está registrado en la memoria de Dios. Se puede escapar de la justicia humana, se puede escapar de esta tierra, pero no se va a escapar del juicio de Dios. Un día Dios lo va a levantar para pedirle cuentas. Y la predicación tiene que ser así, porque hermano, porque así como el pecado es tan fuerte y tan grave, pero más poderosa es la sangre de Cristo que perdona todo pecado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tengo que hablarle del Cristo que se levantó de entre los muertos, porque la resurrección es el sello de garantía de que hay perdón de pecados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dígame, ¿hay alguien sobre la faz de la tierra o en toda la historia que se haya levantado entre los muertos? Alguien que pudo haber dicho, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Solo Jesús dijo esas palabras. Todos los demás religiosos, ahí están sus tumbas, ahí están sus huesos, mas Cristo resucitó. ¿Por qué?
porque Él es el único que puede perdonar. Ahora, si estas 7 cosas las incluimos en una predicación, juntamente con el debate, con la apologética, traeremos cautivos los pensamientos a Cristo. Pero en ese proceso habrá 2 experiencias. Una es que van a refutar la verdad algunos, los que no creen, pero otros la van a creer. ¿Por qué la refutaron? Dice aquí la Escritura, en el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque ellos no creían en la vida después de la muerte. Peor que el cuerpo fuera resucitado. Entonces, para la gente incrédula, hermanos, esa persona tiene un bloqueo mental. La Biblia lo dice de esta manera. En el 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿qué? De los incrédulos. Cuando una persona es incrédula, el entendimiento, es decir, la capacidad de comprensión es anulada, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por eso que la incredulidad es uno de los pecados más terribles que pueda haber, porque eso es como cerrar la puerta de las grandes oportunidades de Dios. Eso trae un bloqueo mental o entenebrecimiento, le llama la Biblia. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecer en el griego significa incapaz de entender. ¿Por qué dice acá? El demonio les ha ocasionado eso y les ha traído dureza, es decir, el rechazo. Por eso no creen. Se le dio la oportunidad como lo tuvo el ladrón que moría al lado de Cristo, que éste se burlaba y ofendía a Cristo. ¿Cómo es posible que alguien está al punto de irse al infierno? Está haciendo tal cosa, pero el otro ladrón creyó. Entonces, oiga esto, hermano, algunos se van a burlar de usted, pero no le tema la burla. Porque si usted sabe que está en la verdad, usted debe de sentirse orgulloso por hablar de la verdad. Lo van a despreciar, le van a decir, ya te oiremos otra vez. Se van a burlar, decir, no, esto es un palabrero, esto no tiene sentido. Pero no se preocupe, porque hay algunos que sí van a oír. Dice la palabra, dice en el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La siembra de la palabra comienza en pocos corazones. En el mundo, oiga esto, en el mundo académico, en el mundo intelectual, que es el que más cuesta, ¿sabe por qué? Porque se han hecho dioses a sí mismos. O sea, les pasa lo mismo que Herodes. Cuando oyó que el rey de los judíos había muerto, él dijo, yo soy el rey. Y algunos intelectuales creen que ellos son el rey también. Entonces no quieren que el reino de Cristo venga sobre sus vidas, porque ellos creen que tienen la razón en todo. Entonces por eso es difícil. Pero, hermanos, vea esto. Dice que se convierte aquí el Areópagita, llamado Dionisio. Recuerde que el Areópago era la comunidad aristocrática más intelectual. Ahí estaban los expertos. Y el Areópagita era el presidente de ese grupo. Es decir, el más grande de todos los intelectuales que estaba ahí aceptó a Cristo y sigue a Pablo. Vemos ahí también a Dámaris y a otros, no menciona los nombres. Entonces algunos van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, en el mundo académico, ese es uno de los mundos, hermanos, que resiste mucho la palabra, pero esos, hermanos, están bajo la ignorancia de la verdad y tenemos que tener compasión por ellos y tenemos que hablarles. Así que, hermanos, en el nombre del Señor hay 2 armas poderosas.
es el debate, en otras palabras, es la enseñanza dialogada, pero a la vez la predicación. Y esa palabra, hermanos, va a traer cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Si usted tiene algún problema donde quiere con otras personas, ponga la palabra de Dios, hagan un debate en base a ese problema, en base a lo que dice la Biblia. Hay algún problema de matrimonio, haga un debate con su esposo y con su esposa. ¿Qué dice la Biblia al respecto de este problema? Hay un problema en la empresa, ponga la palabra de Dios, vean el problema ahí. Si hay un problema de contabilidad, la Biblia tiene mucho que decir sobre contabilidad, sobre economía, sobre las relaciones sociales, lo que sea, la misma política. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando usted haga eso, va a traer cautivo a esos pensamientos. Este país lo que necesita es que la iglesia, es decir, cada persona nacida de nuevo, haga debates donde quiera y predique la palabra, porque de esa manera muchos vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Este país no va a cambiar por programas, va a cambiar por cambio de mentalidad. Y eso solo Jesús lo puede hacer cuando se predica la palabra. Señor, te damos gracias. Quiero hacer un desafío a los que están aquí. ¿Cuántos están de acuerdo a decirle, Señor, a partir de este día, yo enseñaré la palabra y predicaré la palabra? Haga esos debates donde quiera, esa apologética, exponga las razones bíblicas con amor, con mansedumbre, donde quiera, y predique. Eso traerá cambios sustanciales a los que le escuchen. Si usted es esa persona, ese hermano, esa hermana, y aquellos que nos escuchan por los distintos medios de comunicación, hermanos, es tiempo que los pensamientos de los hombres sean traídos cautivos a la obediencia de Cristo, porque una lluvia grande se oye de parte de Dios. Dios ha de bendecir a aquellas mentes que retornen a la verdad. Aquellas vidas que vuelvan a Cristo serán bendecidas. Habrá alguien que pueda decir, sí, hermano, yo ya no quiero ser calientacías, ahora quiero ser un expositor, un maestro en la palabra y un predicador de la palabra. En mi casa, en mi trabajo, donde quiera, con mis amigos, con mis conocidos, con toda clase de personas que saben leer y escribir y aquellos que no saben leer y escribir. Hermano, ese cambio de mentalidad traerá la bendición de Dios. ¿Es usted esa persona dispuesta? Si usted, como Pablo, dice, sí, yo me voy a parar en el aerópago, en las plazas, voy a estar con lo religioso, con toda persona, lo voy a hacer. Si usted es esa persona, póngase de pie y diga, sí, Señor, en tu nombre, como Pablo, me voy a parar. Dame el denuedo, dame la valentía, úngeme con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, toma en cuenta, mi Dios, el deseo, la voluntad de este pueblo, de poder traer cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Señor, que sea tu Espíritu Santo que los pueda usar. Llénalo, Señor, con esa gracia, esa inteligencia espiritual, con el poder santo que viene de ti, Señor. Úngelos con poder y gloria, que no tengan temor a nada, Señor, porque mayor eres tú quien los ha capacitado y los está enviando. Señor, bendícelos, bendícelos ahora y siempre. Desde ya, gracias por tu amor y tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.